Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Feliz Navidad, muy buenas noches. Espero que hayan tenido realmente un nacimiento bello, la experiencia familiar de que nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, haya nacido primeramente en sus corazones para compartirlo con todos sus seres queridos en sus hogares. Y pues estamos alegres, aunque ya me verán ahorita con chamarra, el frío, pues que les puedo platicar, todos lo estamos sintiendo, tremendamente duro el frío, pero con la alegría de compartir con ustedes, porque pues acabamos de vivir la Navidad, el domingo de ayer, estábamos de fiesta, la liturgia nos invitó a, yo le llamo la solemnidad de la Sagrada Familia de Nazaret, en la que pues estamos todos llamados a vivir, tanto papá, mamá como hijos, esa experiencia de la Sagrada Familia a la que todos estamos llamados a imitar, que decimos que la familia perfecta, pues solamente la Sagrada Familia. Y bien, pues nuevamente feliz Navidad, y estamos aquí listos para compartirles la noche de hoy, pues algo de lo mucho que pudiéramos hablar de la familia, que es, decimos siempre, es la célula de la sociedad, la célula de todas las comunidades, y que nosotros tenemos que ir trabajando para, desde cada uno de nuestros roles que manejamos o que vivimos, que puede ser como hermano, como hijo, como padre, que son el centro en una familia, pues se tiene el papá, la mamá y los hijos. Bien, cuando habla uno en este sentido es porque ya lo que son los abuelos, los tíos, pues son ciertamente familia, pero el núcleo central es papá, mamá e hijos. Y el Evangelio del día de ayer pues nos habla bellamente de la experiencia que tuvieron María y José cuando no se encuentran a Jesús dentro de la caravana. Y pues esto se los voy a compartir. El tiempo regularmente me gana y quiero invitarlos ahorita, para quienes nos ven y escuchan y quieren hacer algún comentario, nos pueden llamar al teléfono de aquí de cabina, que es el 608-3652. Quienes nos miran, quienes nos escuchan a través de la internet, del radio, nos pueden accesar a www.tjcatólico.com. Y bien, pues nos adentramos a lo que les voy a compartir, que fue lo que el Santo Padre de ayer nos dijo en la misa que presidió el domingo por la fiesta de la Sagrada Familia. Yo lo acababa de decir como solemnidad, aunque litúrgicamente es fiesta, pero pues es nuestra Madre Santísima, nuestro Señor San José y el Niño Jesús, pues es realmente, yo así la digo, ¿no? una solemnidad, pero digamos litúrgicamente es fiesta. Les voy a compartir también en lo que es el oficio de lecturas del domingo de la Sagrada Familia, en lo que es la segunda lectura, es sobre de las alocuciones del Papa Pablo VI, hoy Beato Pablo VI, y el ejemplo de Nazaret. Y bien, para darle un orden a las ideas, pues vamos a iniciar primero dando lectura al Evangelio del día de ayer, para empezar a que sea este nuestro vértice, punto de partida. Dice del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino.
Entonces lo buscaron y al no encontrarlo regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, pues paso directamente a lo que el Santo Padre el día de ayer nos compartió en lo que fue la misa de la fiesta de la Sagrada Familia y del Jubileo de las Familias, y les voy a leer textualmente. Dice: el Papa Francisco presidió este domingo la misa por la fiesta de la Sagrada Familia y el Jubileo de las Familias, donde pidió por cada hogar cristiano que sea un lugar privilegiado en el que se experimenta la alegría del perdón, y aseguró que lo más bello para un padre y una madre es la oportunidad de bendecir todos los días a sus hijos para encomendarlos al cuidado del Señor, al comienzo de la jornada y cuando concluye. ¿Qué puede ser más bello para un padre y una madre que bendecir a sus hijos? ¿No es esta la oración más bella de la que los padres para con sus hijos? Esto es hacer en su frente la señal de la cruz, como el día de su bautismo. Bendecirlos es decir, encomendarles al Señor, para que sea Él su protección y su apoyo en los distintos momentos del día, expresó el Santo Padre. Qué importante es para la familia encontrarse también en un breve momento de oración antes de comer juntos, afirmó, para dar las gracias al Señor por estos dones y para aprender a compartir lo que hemos recibido con quien más lo necesita. Son pequeños gestos que, sin embargo, expresan el gran papel formativo que la familia desempeña. Durante su homilía, el Papa Francisco señaló que con ocasión del Jubileo de la Misericordia, muchos peregrinan hacia la Puerta Santa abierta en todas las catedrales del mundo y también en tantos santuarios. Pero lo más hermoso que hoy pone de relieve la palabra de Dios, que reflexiona sobre la peregrinación de Elcaná y Aná con su hijo Samuel al templo de Silo, y de José y María con Jesús para la fiesta de Pascua, es la peregrinación que hace toda la familia, o es que la peregrinación la hace toda la familia. Papá, mamá y los hijos van juntos a la casa del Señor para santificar la fiesta con la oración. Es una lección importante que se ofrece también a nuestras familias, afirmó el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Cuánto bien nos hace pensar que María y José enseñaron a Jesús a decir sus oraciones. Es esta una peregrinación, la peregrinación de la educación a rezar, y saber que durante la jornada rezaban juntos, y que el sábado iban juntos a la sinagoga para escuchar las escrituras de la ley y los profetas, y alabar al Señor con todo el pueblo. Y durante la peregrinación a Jerusalén, ciertamente cantaban con las palabras del Salmo: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, y están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En ese sentido, el Papa alentó a las familias a caminar juntos para alcanzar una misma meta. Sabemos que tenemos un itinerario común que correr, un camino donde nos encontramos con dificultades, pero también con momentos de alegría y de consuelo. En esta peregrinación de la vida compartimos también el tiempo de oración. El pontífice indicó que al final de su peregrinación a Jerusalén, la Sagrada Familia regresa a su casa a continuar su vida diaria. Jesús volvió a Nazaret y vivía sujeto a sus padres. Esta imagen tiene también una buena enseñanza para nuestras familias.
En efecto, la peregrinación no termina cuando se ha llegado a la meta del santuario, sino cuando se regresa a casa y se reanuda la vida de cada día, poniendo en práctica los frutos espirituales de la experiencia vivida. Sabemos lo que hizo Jesús aquella vez. En lugar de volver a casa con los suyos, se había quedado en el templo de Jerusalén, causando una gran pena a María y a José, que no lo encontraban. Por su aventura, probablemente también Jesús tuvo que pedir disculpas a sus padres. El Evangelio no lo dice, pero creo que lo podemos suponer. La pregunta de María, además, manifiesta un cierto reproche, mostrando claramente la preocupación y angustia suya y de José al regresar a casa. Jesús se unió estrechamente a ellos para demostrar todo su afecto y obediencia. En su homilía el Santo Padre pidió que en este año de la misericordia toda familia cristiana sea un lugar privilegiado en el que se experimente la alegría del perdón. El perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio. Pobres de nosotros si Dios no nos perdonase. En el seno de la familia es donde se nos educa al perdón, porque se tiene la certeza de ser comprendidos y apoyados, no obstante los errores que se cometen cada día. No perdamos la confianza en la familia. Es hermoso abrir siempre el corazón unos a otros, sin ocultar nada. Donde hay amor, allí también hay comprensión y perdón. Me encomiendo a sus oraciones, queridas familias, esta misión tan importante de la que el mundo y la Iglesia tienen más necesidad que nunca, concluyó el Santo Padre. Bien, yo también termino este primer segmento. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Y regresamos, hermanos, ya a este segundo segmento, donde les voy a compartir una de las alocuciones del Papa Pablo VI. Esta la hizo el 5 de enero de 1964 allá en Roma, donde él nos dice el ejemplo de Nazaret. Se los voy a leer textualmente y los invito a que trataré de leerlo pausadamente para también ir haciendo una pequeña reflexión, y ya posteriormente, dentro de lo que es el año de la misericordia, pues también tenemos un tema muy interesante de la familia, y como lo comentó el Santo Padre, es en el lugar donde más se nos debe de educar, de formar en vivir con alegría el perdón. Pero bien, empiezo aquí lo que es la locución del Papa Pablo VI. Nazaret es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús. Es la escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprendemos a observar, a escuchar, a meditar, a penetrar en el sentido profundo y misterioso de esta sencilla, humilde y encantadora manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Aquí se aprende incluso, quizás, de una manera casi insensible a imitar esta vida. Aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo. Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su vida durante su estancia entre nosotros, y lo necesario que es el conocimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, las prácticas religiosas, en una palabra, de todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene sentido. Aquí en esta escuela comprendemos la necesidad de una disciplina espiritual si queremos seguir las enseñanzas del Evangelio y ser discípulos de Cristo. ¿Cómo quisiéramos ser otra vez niños y volver a esta humilde pero sublime escuela de Nazaret? ¿Cómo quisiéramos volver a empezar junto a María nuestra iniciación a la verdadera ciencia de la vida y a la más alta sabiduría de la verdad divina?
pero estamos aquí como peregrinos y debemos renunciar al deseo de continuar en esta casa del estudio, nunca terminado, el del conocimiento del Evangelio. Mas no partiremos de aquí sin recoger rápida, casi furtivamente, algunas enseñanzas de la lección de Nazaret. Su primera lección es el silencio. ¿Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio? Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces de nuestra ruidosa y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de la conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. Se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseñe el significado de la familia, su comunión de amor, su sencillez y su austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irrecompensable que es su pedagogía y lo fundamental e incomparable que es su función en el plano social. Finalmente, aquí aprendamos también la lección del trabajo. Nazaret, la casa del hijo del artesano. ¿Cómo deseamos comprender más en este lugar la austera pero redentora ley del trabajo humano y exaltarla debidamente, restablecer la conciencia de su dignidad, de manera que fuera a todos patente? Recordar aquí, bajo este techo, que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que lo ensalzan hacia un fin más noble. Queremos finalmente saludar desde aquí a todos los trabajadores del mundo y enseñarles el gran modelo, al hermano divino, al defensor de todas las causas justas, es decir, a Cristo nuestro Señor. Y unas palabras pues muy sabias, y aun cuando fueron escritas por el Papa Pablo VI, hoy beato, pues estamos hablando de que fueron en 5 de enero de 1964, hace prácticamente 49 años. Entonces es algo que nos debe, hace 51 años, que nos marca una pausa donde tenemos que ver que en la familia, pues al formarse una familia, lo que es el sacramento del matrimonio, pues son dos personas que se unen, en las que podemos nosotros, como aquí el Santo Padre nos lo menciona, y lo voy a repetir porque regularmente son situaciones, vivencias que se dan en un matrimonio cuando el hombre y la mujer se casan. Y nos habla aquí de algo sumamente importante, y ahorita lo leo y lo vuelvo a comentar. Dice: aquí se nos revela el método que nos hará descubrir quién es Cristo. Aquí comprendemos la importancia que tiene el ambiente que rodeó su vida durante su estancia entre nosotros, y lo necesario que es el conocimiento de los lugares, los tiempos, las costumbres, el lenguaje, las prácticas religiosas, en una palabra, de todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. Aquí todo habla, todo tiene un sentido. Y a esto me refiero, o sea, es tanto el hombre como la mujer que han tenido la vida familiar como hijos con sus papás, sus hermanos, y que de las dos personas que se casan hacen comunión de vida, van a dejar esos lugares, esos tiempos, esas costumbres, ese lenguaje, esas prácticas religiosas, y como nos dice aquí en una palabra, todo aquello de lo que Jesús se sirvió para revelarse al mundo. O sea, el dejarlas no es propiamente de hacerlas a un lado. Dejarlas es que haya una conjugación de esos tiempos, esos espacios, costumbres, lenguajes, que los van a ayudar o nos van a ayudar o nos están ayudando a poder hacer de nuestra familia que vamos formando
con el sacramento del matrimonio, para poder educar a nuestros hijos y que vayamos siendo unas mejores personas en cuanto al desempeño en nuestra sociedad, pero hablando de nuestra fe, pues ser realmente verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, seguidores de Jesucristo, verdaderos católicos. Es algo que muy importante tenemos que hacer, y quienes desempeñamos ya el rol de papá, de mamá, pues que sea San José y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quienes sean nuestros modelos a seguir. Y nos habla también o hace mención del trabajo, que eso muchas veces lo hemos dicho, dignifica al hombre, pero aquí también lo hace ver, que aquí nos habla, y lo leeré textualmente: se nos ofrece además una lección de vida familiar, que Nazaret nos enseña el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su carácter sagrado e inviolable, lo dulce e irreemplazable que es su pedagogía, y lo fundamental, incomparable, que es su función en el plano social. Aquí podemos hablar también de lo que es el trabajo, donde nos dice: Nazaret, la casa del hijo del artesano, cómo deseamos comprender más este lugar tan austero, pero redentor a la vez. Aquí nos habla de que tenemos que vivir más, como dice aquí, recordar aquí bajo este techo que el trabajo no puede ser un fin en sí mismo, y que su dignidad y la libertad para ejercerlo no provienen tan solo de sus motivos económicos, sino también de aquellos otros valores que nos encauzan hacia un fin más noble. Y esto es cuando ciertamente trabajamos, porque el trabajo es el que nos permite, nos da el sustento de cada día. Aquí no se habla de riquezas, de pobrezas, sino se nos habla de esa necesidad que nosotros tenemos, no viéndolo solamente desde el plano la necesidad de trabajar, sino también hay que verlo en una necesidad de compartir talentos, porque pues todos en esta vida ordinaria que tenemos, la mayoría de nosotros podemos decir: tengo la necesidad de un mecánico que arregle mi carro. Todos tenemos una casa, es decir, necesito de un fontanero, de un electricista, de un carpintero. En fin, todos somos personas que estamos viviendo en la sociedad y que nos interrelacionamos unos con otros de acuerdo a nuestros diferentes talentos y necesidades. Lo digo en cuanto a talentos y necesidades, pues cuáles son mis talentos, qué es lo que yo sé hacer, en qué me he preparado para trabajar, y que lo haga de una manera noble, con un salario justo, y que podamos realmente salir todos beneficiados de no pensar en una actividad de trabajo o una actividad comercial que sea ventajosa, en la que nos podamos aprovechar de la necesidad del otro, y que también sea de parte de quienes en el momento somos consumidores, y que es muy común que lo veamos de regateo, que realmente en lo que nos desempeñemos cobremos un precio justo, que paguemos un precio justo, y que todos nos ayudemos unos con otros a satisfacer esas necesidades que tenemos, y que pues ejemplo de nuestro Señor San José, como un artesano humilde, pues nos puso el ejemplo a seguir como un buen padre y un buen trabajador. Bien, pues este segundo segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos a este tercer segmento, y ya para concluir sobre la lectura que hice de las alocuciones del Papa Pablo VI, algo muy interesante. Como les decía, esto fue el 5 de enero de 1964,
Y que por último voy a concluir algo sumamente importante que yo creo que fundamental y columna vertebral de toda familia, que vivimos en una dinámica que nos mueve, nos agita, nos estresa. Y aquí lo leo textualmente y trataré de compartir algo. Dice, su primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y fortaleciera en nosotros el amor al silencio. Este admirable e indispensable hábito del espíritu, tan necesario para nosotros que estamos aturdidos por tanto ruido, tantos tumultos, tantas voces de nuestras ruidosas y en extremo agitada vida moderna. Silencio de Nazaret, enséñanos el recogimiento y la interioridad. Enséñanos a estar siempre dispuestos a escuchar las buenas inspiraciones y la doctrina de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad y el valor de una conveniente formación, del estudio, de la meditación, de una vida interior intensa, de la oración personal que solo Dios ve. Bien, en esto quiero yo comentarlo. El silencio realmente es fundamental, pero no es fácil conseguir tener o lograr ese silencio, porque aquí nos lo menciona, es esta necesidad de verdaderos maestros, de poder escuchar las buenas inspiraciones de la doctrina de los verdaderos maestros espirituales. Por experiencia propia, yo ya como una persona casada, pues hemos tenido problemas, y muchas veces es porque no nos sabemos callar. Y entonces bendito silencio cuando podemos nosotros ejercerlo, porque podemos evitar muchas discusiones, muchos conflictos, muchos malos entendidos que terminan en catástrofes. En fin, algo en lo que nosotros debemos de ejercitar, y esto se los comparto cuando dentro de lo que son nuestras sesiones de dirección espiritual, pues lo vamos trabajando. No es algo sencillo, pero realmente hay cambios radicales, y que pues ya lo he comentado en varias ocasiones, la importancia de un director espiritual, que nos van a ayudar no solo a crecer en la fe, nos van a ayudar a conocernos a nosotros mismos, algo que incluso San Pablo en una de sus cartas habla que uno de los situaciones más difíciles es poder controlarse a uno mismo. Para el próximo programa pues les voy a decir esta carta. Yo de momento no recuerdo en cuál de ellas es, pero sí habla él sobre el control de uno mismo, que es algo muy difícil. Entonces, si nosotros nos vamos conociendo mejor, si guardamos silencio, que pensemos más lo que vamos a decir antes de externarlo, creo que vamos a poder evitarnos muchos conflictos. Y algo que es un signo de la prudencia y de la caridad, pues es precisamente el silencio. Cuando nosotros estamos en un diálogo con alguna persona, y que ese diálogo se vuelve discusión, empieza uno a practicar la prudencia en el silencio, y lo reafirma uno en la caridad de no decir nada. Entonces es luego buscar el momento propicio para hacer una aclaración, y pensando en que, hablando de una situación difícil, las aguas se hayan calmado y podamos nosotros poder dialogar después de haber hecho un discernimiento de la situación que haya pasado, de aceptar el error que se haya tenido, las faltas que se hayan cometido. Y creemos que de esa manera, en las familias, en toda relación interpersonal de todos y cada uno de nosotros, pues vamos a ir viviendo de una mejor manera, y que la mejor manera de educar a los hijos pues es que tanto papá y mamá pues den buen testimonio de esa relación conyugal que hay, y que la mayoría de las veces, y yo lo digo en mi persona, pues no hemos sido realmente buenos maestros para nuestros hijos, y que
pues tenemos siempre esa oportunidad de poder hacer, si ustedes quieren, lo voy a decir de esta manera, un borrón y cuenta nueva en función del perdón. Pero para que haya realmente una actitud de reconocer una falta para pedir perdón, vuelvo a comentarles lo que es un momento de discernimiento, de realmente analizar la situación que pasó, que ocasionó algún problema, y poder nosotros asumir nuestra culpabilidad y pedir perdón. Y viene la contraparte, que es el perdonar, ¿no? Muchas veces en la soberbia, en el orgullo, pues nos puede hacer caer en una actitud de no querer perdonar, o que a veces dice uno que perdono pero no olvido, y a veces eso todavía es más grave aún. Pero pues en este año de la misericordia Dios nos invita a vivir como se nos dice en la encíclica Misericordia Vultus, nos dice el Santo Padre, porque lo dice así el Evangelio: sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso. Entonces, en esta dinámica del perdón, podemos nosotros ir trabajando y que podamos ser cada día mejores. Y algo que les quiero compartir es algo que he estado leyéndoles de este subsidio que dice misericordiosos como el Padre, que ya en algunas parroquias lo han estado adquiriendo, donde se encuentra el Santo Padre abrazando a un joven. Entonces aquí yo les comparto uno de los temas, que es ser testigos de la misericordia y del perdón. Aquí una parte importante es leer o haber leído o confrontar del documento de Evangelium Gaudium en el numeral 179. Entonces aquí nos habla de lo que es la misericordia sostiene la vida de la Iglesia. Otro de los puntos: necesidad del anuncio alegre del perdón. Olvido de la misericordia en la cultura actual, que es lo que nos está pasando. Proclamar la misericordia como el amor compasivo de Dios y la misión de anunciar la misericordia. Los cristianos, un oasis de misericordia. Bien, es algo que pues tenemos que ir reconociendo nuestras debilidades, nuestra tibieza. En alguna ocasión ya les compartí el tema de lo que es la asedia, esa flojera, esa pereza a adentrarnos en el conocimiento de Dios. Y bien, pues aquí en el numeral número 10 de la Evangelium, de Misericordia Vultus, nos habla, nos dice el Santo Padre: la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes. Nada en su anuncio y en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo. La Iglesia vive un deseo inagotable de brindar misericordia. Y de allí el Santo Padre que convoca este año de la misericordia. Y recordar que la Iglesia somos todos. La Iglesia no es el templo al que acudimos a misa todos los domingos, o la Iglesia no es solo cuando vemos imágenes de la Basílica de San Pedro. Pues es la parte material, pero la Iglesia, la médula, la Iglesia en sí, pues somos todos nosotros los bautizados, que se nos dice somos el cuerpo místico de Cristo. Bien, aquí continúo en lo que nos dice: necesidad del anuncio alegre del perdón. Tal vez por mucho tiempo nos hemos olvidado de indicar y de andar por la vida de la misericordia. Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e indispensable. La Iglesia, no obstante, necesita ir más lejos para alcanzar una meta más allá y más significativa. Por otra parte, es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del perdón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. Es el tiempo de retomar
retornar a lo esencial para hacernos cargo de las debilidades y dificultades de nuestros hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro con esperanza. Bien, y esto, antes de que concluya este tercer segmento, pues sí es tener esa iniciativa de reconocernos pecadores, de pedir perdón, de nosotros ejercitar esa misericordia de Dios al ofrecer el perdón. Entonces, el perdón es realmente una acción doble en este sentido de que es pedir perdón y perdonar, y que de esta manera se complementa lo que es la misericordia. Y si Dios nos perdona todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar las faltas que nos cometen? Porque en un momento yo puedo sentirme agraviado y tenga que perdonar, pero en otras ocasiones yo soy el ofensor, el que tengo que abajarme, romper con mi orgullo, mi soberbia y pedir perdón. Y esto es la mejor manera de iniciar una nueva vida. Bien, el tiempo de este tercer segmento se nos termina. Yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la iglesia es una vida pastoral. Bien, ya regresamos a este cuarto y último segmento donde les comparto y los invito a ser testigos de la misericordia y del perdón. Bien, un tercer punto dice, olvido de la misericordia en la cultura actual. No podemos olvidar la gran enseñanza de San Juan Pablo II, que San Juan Pablo II ofreció en su segunda encíclica, Dives in Misericordia, que en su momento llegó sin ser esperada y tomó a muchos por sorpresa en razón del tema que afrontaba. Dos pasajes en particular quiero recordar. Ante todo, el Santo Papa hacía notar el olvido del tema de la misericordia en la cultura presente. La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece oponerse al Dios de la misericordia y tiende además a orillar de la vida y arrancar del corazón humano la idea misma de la misericordia. La palabra y el concepto de misericordia parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien gracias a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica como nunca fueron conocidos antes en la historia, se ha hecho dueño y ha dominado la tierra mucho más que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, entendido tal vez unilateral y superficialmente, parece no dejar espacio a la misericordia. Debido a esto, en la situación actual de la Iglesia y del mundo, muchos hombres y muchos ambientes, guiados por un vivo sentido de fe, se dirigen, yo diría casi espontáneamente, a la misericordia de Dios. Bien, pues esto es lo que nosotros debemos de entender como iglesia, ¿no? Y lo que les comentaba hace rato, de que si Dios perdona todos nuestros pecados en su infinita misericordia, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Que eso pues también nos da, a manera personal lo comento, nos ayuda a purificarnos también, porque quien no perdona vive en un rencor tremendo. Y bien, pues continúo, proclamar la misericordia como el amor compasivo de Dios. Además, San Juan Pablo II motivaba con estas palabras la urgencia de anunciar y testimoniar la misericordia en el mundo contemporáneo. Decía San Juan Pablo II, ella está dictada por el amor al hombre, a todo lo que es humano y que, según la intuición de gran parte de los contemporáneos, está amenazado por un peligro inmenso. El misterio de Cristo me obliga al mismo tiempo a proclamar la misericordia como amor compasivo de Dios, revelado en el misterio de Cristo,
Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a implorarla en esta difícil, crítica fase de la historia de la Iglesia y del mundo. Concluyo. Esta enseñanza es hoy más que nunca actual y merece ser retomada en este año santo. Acojamos nuevamente sus palabras. La Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia, el atributo más estupendo del Creador y del Redentor, y cuando acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del Salvador, de la que es depositaria y dispensadora, que todos nosotros debemos de vivir intensamente la misericordia. Nos dice, la misión de anunciar la misericordia. La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La esposa de Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale a encontrar a todos, sin excluir a ninguno. En nuestro tiempo, en el que la Iglesia está comprometida en la nueva evangelización, el tema de la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo entusiasmo y con una renovada acción pastoral. Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y testimonie en primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las personas y motivarlas a reencontrarla y reencontrar el camino de vuelta al Padre. Y por último, los cristianos, un oasis de misericordia. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo, de este amor que llega hasta el perdón y el don de sí. La Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por tanto, toda la Iglesia esté presente. Allí debe ser evidente la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia. Y algo aquí que cabe señalarse en lo que es el año de la misericordia, como lo convoca el Santo Padre, y que dice que va dirigido a todas las personas, no solamente habla para los cristianos católicos, sino para todo aquel que quiera encontrar realmente la misericordia de Dios, que esto también podemos nosotros decirlo que es para los hombres de buena voluntad. Ya lo cantábamos en Navidad, en el Gloria, ¿no? Cuando cantamos que paz, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, quienes estamos ante un mundo muy ajetreado, muy estresante, donde las corrientes económicas, todas esas modas nuevas que aparecen, situaciones que lejos de que acerquen más a la convivencia familiar, pues tratan más de separarla. Y sí, lo comentamos algunas ocasiones, donde el enemigo a vencer es a la familia, buscar esa desintegración familiar, o también esa corriente nueva que hay de los matrimonios de personas del mismo sexo, que en realidad pues dice uno, ¿dónde está el sentido del matrimonio? Donde la parte fundamental del matrimonio se pierde o no existe cuando dos personas del mismo sexo contraen matrimonio. El término matrimonio es sumamente serio y no puede considerarse como algo de moda, y que también pueda entenderse que dos personas que se aman cuando realmente no existe un verdadero amor. Estamos a veces confundiendo la palabra amor misericordioso con un amor sensualizado, que eso es algo que no tenga sentido, pero carece de realmente un amor misericordioso. Y bien, algo que puedo invitarles, si a alguno de ustedes le gustó este tema y que podemos seguir adentrándonos y reflexionando un poco, es ser testigos
de la misericordia de Dios como propuesta de trabajo, y que hemos dicho que la misericordia sostiene la vida de la iglesia. Entonces, podemos decir que en todas nuestras acciones deben de estar revestidas de ternura, que ello implica pues el anuncio alegre del perdón, hacerse cargo de los demás, y de esta manera podamos nosotros decir que estamos llamados a ser un oasis de misericordia, que pues la misericordia no es más que el amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Entonces pues estamos nosotros llamados a vivir, a experimentar el amor, compartirlo a los demás una vez que nos hemos dejado amar por nuestro Señor, compartir ese amor. Entonces pues ya para concluir, nos quedan prácticamente 2 minutos y medio de este programa, que sería el último de este año. Pues hacer el recuento de nuestra vida, por lo menos el de este año, que es en lo que hemos trabajado para ser mejores, que es lo que deberíamos de haber trabajado, y que en esa sedia, esa pereza, ese no esforzarnos a ser mejores, pues lo hemos hecho a un lado. Pensemos que podemos hacer de nuestra vida, de nuestra sociedad, una vida mejor. Entonces pues hagamos un buen examen de conciencia, que es lo que nosotros siempre en primera persona debemos de hacer, porque a veces somos muy dados a ver qué es lo que mi hijo, mi otro hijo, mi hija, mi esposa, mi esposo han hecho mal, para yo señalárselos y que lo empiecen a trabajar, y que siempre digo, no, mira, esto te queda muy bien a ti, ¿no? Todo esto siempre lo debemos de trabajar en primera persona, para poder nosotros experimentar la misericordia, el amor y el perdón de Dios, para poder transmitírselos a todos los demás, principalmente a todos aquellos que nos rodean, principalmente en nuestra casa. Otro lugar sumamente importante es el trabajo, y otra todavía fundamental, que es la oración, pues es acercarnos a la presencia de Dios ante el Santísimo, ir a visitarlo en el templo, y pues repito, y no está de más y no estará de más el pedir perdón, porque siempre cuando uno hace en la noche un acto de conciencia, lo primero que tenemos que decir es pedirle perdón a Dios por todas aquellas faltas que hayamos cometido. Pero pues antes de pedirle perdón a Dios, hay que irle a pedir perdón a nuestro hermano. Bien, pues mis mejores deseos para este próximo año 2016, que Dios nos bendiga abundantemente, y pues para quienes vivimos aquí en México, pues vamos a tener una super bendición, la visita del Santo Padre Francisco a tierras mexicanas, y que nos traiga ese mensaje de alegría, de esperanza, de perdón, de misericordia de Dios. Y no me resta más que desearles a todos y cada uno de ustedes un feliz año 2016, que esté lleno de bendiciones, y que todos esos momentos difíciles que se nos puedan enfrentar, a la luz de la fe, la esperanza y la caridad, lo podamos superar, y que no estamos solos, contamos siempre con la ayuda de Dios, y que nuestra Madre Santísima nos cubra y nos proteja. Feliz año, buenas noches, y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.